Muy buenos días. Nuestra lectura hoy, viernes, está en Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. Sucedió también que él pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos comenzaron a abrirse camino arrancando las espigas. Entonces los fariseos le decían: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito?». Él les dijo: «¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, sumo sacerdote, y se comió los panes de la proposición, que solo a los sacerdotes les es lícito comer, y dio también a los que estaban con él?» Y les decía: «El sábado fue instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado». El Señor perdona pecadores, Jesús recibe pecadores, Jesús libera pecadores. Y para despedir esta semana, vamos a recordar que Jesús dignifica pecadores. Notad lo que el Señor menciona dos veces aquí. En el versículo 23 dice: «Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban». El Señor está estableciendo aquí una conexión entre él y David y los soldados de David y los discípulos de Jesús. Y lo repite al final también: «Y dio también a los que estaban con él». Así que esto debió indignar enormemente a los fariseos. Pero el Señor, que es el Rey de Reyes, el Hijo de David, el Mesías hecho hombre, identifica a los suyos y los conecta con el personaje que tanto veneraban y que tanto esperaban aquellos líderes religiosos, los que estaban con él. Estás con Jesús. Estás con Jesús. Te has acercado a Jesús. ¿Eres parte de los que están con Jesús? Quiera Dios alumbrar tu vida para que tú puedas sentirte en comunión, en comunicación y en familia con aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Si había algo que los fariseos hacían cumplir con el mayor de los celos, eso era el día sábado. Pero aquí Marcos introduce otra situación conflictiva. Los discípulos arrancan espigas, lo que era considerado cosechar. Restrigan con sus manos las espigas y se alimentan de ellas. Cualquier otro día de la semana esto era completamente legal, pero no en un día sábado. Ahora, la tradición judía establecía que habían 39 actos que estaban estrictamente prohibidos en el sábado. Moisés había prohibido el trabajo en el sábado, pero no dio muchos detalles específicos. Si miráis Éxodo 20:10, vais a verlo. Era ilegal encender fuego para cocinar, Éxodo 35:3, recoger leña, Números 15:32, llevar cargas, Jeremías 17:22, o hacer negocios, Nehemías 10:31, 13:15, etc. Pero la tradición judía se había dado a grandes detalles, incluso informado a la gente cuánta distancia podía recorrer en el sábado, basándose en la distancia que debieron guardar del arca cuando traspasaron el Jordán, en Josué capítulo 3 y versículo 4. En realidad, el sábado se había convertido en una carga agobiante, símbolo de la esclavitud terrible, religiosa,
que se había apoderado de toda la nación. Ahora bien, debemos notar que no era una infracción de la ley bíblica, era una infracción de la ley de los rabinos. Éxodo 34:21 prohibía cosechar en día de reposo, pero no era una ley pensada para cosechar por lucro. Es decir, no se estaba cosechando para vender la cosecha y ganar dinero. Ellos solo estaban cosechando para saciar el hambre, no para comerciar con lo que estaban cosechando. Y eso era lo que la ley estipulaba. Por otro lado, en Levítico capítulo 19 y en Deuteronomio capítulo 23 se especificaba que los agricultores tenían que dejar sin cegar las esquinas y los lados de las porciones de tierra sembradas para que viajeros y pobres tuvieran de dónde tomar y saciar así su apetito. Así que si Jesús y los suyos no estaban robando ni violando la propiedad privada, sino que comían de un trigo que había sido dejado para ese propósito, ellos no estaban infringiendo la ley. Pero los fariseos interpretaron la ley de una manera obcecada y pasaron por alto la verdadera intención de Dios al darla a su pueblo. Estaban tan enredados en sus leyes que perdieron completamente de vista lo que era bueno y lo que era correcto. En el relato de Mateo de este mismo suceso, en el capítulo 12, Jesús da 3 argumentos para defender a sus discípulos. Lo que dijo David, lo que los sacerdotes hacían incluso con los panes de la proposición y lo que hizo el profeta Oseas. Pero claro, a los lectores romanos de Marcos no les interesaría lo que los profetas y sacerdotes judíos habían hecho o dicho. Así que Marcos se concentra solo en David, a quienes los romanos reconocerían como un gran héroe y un gran rey. Y el argumento es razonable. Si a un rey con hambre, aunque en ese momento David no lo era todavía, pero ya había sido ungido y era el que Dios estaba preparando para ocupar el trono de Israel. Por lo tanto, si a este hombre con esa dignidad, con ese llamamiento, con esa unción, que ya había sido señalado por Dios para ser el pastor de su pueblo, si a ese hombre con hambre y a sus hombres les fue permitido comer del pan consagrado del tabernáculo, una historia que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 6, si queréis buscarlo y leerlo, pues entonces estaba bien que el Señor del sábado les permitiera a sus hombres comer del grano de sus campos. Allí estaba el hijo de David, a quien más tarde Jesús diría, ¿por qué David le llamó Señor? Porque era su Señor. Allí estaba el autor de la vida, allí estaba el creador del mundo, allí estaba el autor de nuestra fe, allí estaba el Hijo de Dios. Jesús hace mención de lo que hizo David para señalar lo ridículas que eran sus acusaciones. El día de reposo fue establecido para bendición de los hombres, para descansaran y que pudieran concentrarse en Dios, a la vez que se recuperaban físicamente, también lo hacían espiritualmente, buscando al Señor. Dios no se beneficia de que nosotros descansemos, pero para los fariseos y escribas, las leyes sabáticas habían llegado a ser tan importantes que el propósito por el cual Dios les había dado el día de reposo había sido en realidad olvidado. Tanto David como Jesús habían comprendido que la verdadera intención de la ley era promover el amor a Dios y a los demás.
Los panes de la proposición eran 12 panes que se ponían cocidos sobre la mesa en el lugar santo, y luego los sacerdotes podían comer de ellos cuando eran reemplazados por los nuevos que acababan de ser horneados. Y allí estaba el Señor del sábado, y les hace ver cómo ellos estaban ignorando las Escrituras. ¿Sabéis cuántas veces cometemos el mismo error? Podemos ignorar las Escrituras y poner sobre nosotros demandas que en realidad el Señor no hace. Y creemos que por cumplirlas y por ceñirnos a cosas inventadas por los seres humanos, estamos agradando a Dios. Oh, que el Señor nos guarde de esas reglas, de vivir bajo esas demandas que oprimen, que amargan la vida y que en realidad no colaboran para que crezcamos en nuestra vida espiritual y disfrutemos más y más de una relación personal con el Señor. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, ayúdanos a ser misericordiosos como tú lo eres. Así lo refleja incluso la ley, en la que te preocupas de los pobres. Oh, que sepamos ayudar y reconocer que estamos con Jesús, que somos su familia, que somos hijos de Dios el Padre. Oh Señor, gracias te damos por haber dignificado nuestras vidas al habernos acercados a ti. Amados hermanos, que el Señor os bendiga. Disfrutad un hermoso fin de semana. Dad testimonio a todo aquel que podáis del amor de Dios, del camino de salvación. Y si Dios quiere, el próximo lunes nos volveremos a encontrar. Estad atentos al culto que el domingo vamos a emitir en la voluntad del Señor, estudiando el próximo capítulo, el capítulo 3 de Marcos, donde seguiremos viendo al Señor tocar la vida de personas y hacer maravillas en cada uno de ellos. Que sea así en tu vida y en la mía, para la gloria de Dios. Nos despedimos como cada viernes con una hermosa alabanza que inspire nuestros corazones, mientras nos mantenemos bendecibles, recordando que lo que nos deleita también nos dirige. A Dios sea la gloria. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de